Bueno, entonces para dar un campo de comprensión, una posibilidad de entender la decisión de que ustedes realizaran este ejercicio de jugar a aplicar a la dirección del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, tiene que ver con el hecho de que me parece que en la presentación de la información, la solicitud de requisitos, perdón, el registro de requisitos, el desarrollo de la solicitud del desarrollo de planes de trabajo a mediano o incluso largo plazo, les permite a ustedes entrever como la complejidad del rol del curador o la complejidad y incluso como la laxitud respecto a los límites que tendría el rol de un curador en una institución que se sabe deudora de tanto de la organización estatal, de entornos de patrocinio estatal, como de entornos privados o de gestión de grupos de interés. Digamos que en ese sentido me llama también la atención como en la manera en que se organiza la información en esta aplicación se pueden evidenciar diferentes componentes, la misión de la institución, las herramientas a que apela para cumplir con esta misión, los efectos que espera conseguir en su entorno inmediato, la evidencia de un organigrama, la descripción de líneas de trabajo y ya respecto al cargo del director, las funciones que habrá de cumplir, las responsabilidades que habrá de tener, los requisitos que debe tener esta persona, pues para este perfil y la manera en que tiene que aplicar. Entonces creo que todo esto ustedes lo pueden ver de una manera global como para una, entender la manera en que se define institucionalmente un rol que podría determinar, que puede, no podría, puede determinar el devenir de una institución hacia el futuro, es decir, es una definición proyectiva y en ese sentido esa definición proyectiva les permitiría a ustedes entender también como uno de los múltiples perfiles que podría tener un curador hoy. Entonces, cómo definir al curador en el contexto pandémico de 2020 en adelante para la segunda década del siglo XXI. Pues voy a tomar la reglamentación, la regulación, la perfilación de ese tipo de funcionario en una entidad como el MACBA. En este sentido, también para como reforzar el ejercicio de aprendizaje y conocimiento de diferentes modos de hacer y prácticas curatoriales en la actualidad. Considero que, sobre todo en la definición del organigrama que presentan en este documento, en el link que les compartí, me parece que la descripción, perdón, la descripción sí del organigrama más el tipo como de funciones derivadas de diferentes actores dentro de esa institución les permite a ustedes también contemplar el hecho de que el curador cuando suele desempeñarse, no, de hecho aquí no sería un suele, el curador al desempeñarse socialmente está vinculado con instituciones y tiene una serie de responsabilidades con las instituciones a las que se acerque. Quiero decir, la figura del curador independiente en lo personal me parece fallida, de hecho me parece de curaduría ficción porque desde la práctica que he visto, desde la práctica de otras personas que he analizado, desde la trayectoria de otros curadores que he estudiado, he visto que por más que se digan independientes, jamás dejan de depender de lazos institucionales, por ejemplo, para financiación de proyectos, de establecer lazos institucionales e incluso dentro de ese mismo proceder, tienen casi la autoimposición de generar, construir, operar casi obsesivamente dentro del modelo del networking para poder continuar con su supuesta independencia. Creo que más que independencia podría hablarse de transhumancia, ¿no? De sujetos que operan en diferentes entornos. Digamos que ahí el curador que vendría a ser como el epítome de este tipo de personaje es el ágrafo Hans Ulrich Obrist,
que pues básicamente vive saltando de institución en institución, de ciudad en ciudad, de país en país, metiéndole cuentos al mundo respecto a lo experimental y mega avanzado de las curadurías que realiza. Y en ese sentido, sí, uno lo puede ver como un mancito que se la pasa echando cuentos para embaucar instituciones, campos artísticos, artistas, individualidades, pero a pesar de ello, como de que él permanentemente está echando un cuentazo, que es el cuentazo de él y el cuentazo de su gestión, etcétera, sí se podrían extraer con pinzas algunas de las propuestas que él realizó, sobre todo para entender su efecto en contextos particulares. Digamos que para el caso colombiano se podría rescatar la realización en la Luis Ángel Arango del proyecto Do It y las influencias que este proyecto, sus premisas, la manera en que se cumple en la universidad, en la biblioteca, el catálogo, incluso los textos que se publicaron allí, pudo determinar un devenir, podría servir para comprender en parte un devenir de la producción visual local. De hecho, me gusta recordar la anécdota de Juan Mejía y Wilson Díaz, artistas basados en Cali, en el Valle del Cauca, que para su momento, para cuando fue como cuando se estaba como la noticia estaba vigente respecto a la llegada de Duit a Colombia, decidieron en la Escuela de Bellas Artes de Cali hacer un Duit para curatorial, es decir, para citar las premisas de este proyecto de investigación, aplicarlas según sus criterios, cuestionándolas, criticándolas, burlándose de ellas, logrando generar en ese pequeño contexto de la Escuela de Bellas Artes y en ese pequeño momento en que lo realizaron, logrando generar respuestas de su público, sus colegas, que sobre todo eran derogatorias, pues porque aquí en Colombia solemos bajarnos los pantalones ante el migrante ilustrado que viene a señalarnos el destino. Entonces, si tú ves un gringo y te burlas de él y lo haces además como profesor, pues eres un hijo de puta. Y si tu hijo de putez académica te lleva a burlarte de ese sujeto y además para parodiar sus prácticas, o sea, no tienes no tienes perdón. Y entonces el problema es que eso, los lambones acusan a los críticos de esto y denigran de las posibilidades de la relectura de un proceso que es básicamente investigación, puesta en ejercicio, ensayo, error. Entonces, volviendo como a este punto, sí, esta figura del curador transhumante podría compararse con la del curador trotamundos, el que no tiene sede fija, no tiene obligaciones familiares, hijos, no hace préstamos, uno no sabe de dónde vive, pero siempre está como en el curubito de todo tipo de discusiones. Pero más allá de ello, me parece, volviendo a la aplicación del MACBA, me parece que la definición del rol del profesional que va a desempeñarse como director de este museo le implica, le obliga a la construcción de redes, pero le obliga a la construcción de redes no para su autopromoción, es decir, soy Hans Ulrich Horis y le metió el cuentazo a los rolos, soy Hans Ulrich Horis y ahorita le va a meter un cuentazo al régimen de Nicolás Maduro y así sucesivamente y básicamente un sujeto que va acumulando como éxitos a partir del el tipo de amigos. Me encanta, dime con quién andas y te diré quién eres. Del tipo de amigos con los que se ha relacionado, sino que en este caso apunta a el hecho de que es estructural dentro de la operación del director del MACBA la construcción y consolidación de redes con diferentes instancias, campos artísticos, institucionalidades académicas e incluso comerciales, entornos nacionales, entornos internacionales, y creo que en ese sentido se apela a la construcción de un rol bastante sofisticado y de completa dedicación. Digamos que aquí abre un paréntesis respecto a ¿cuánto cuesta esa completa dedicación? Si ustedes miran el documento, pues básicamente lo que esperaría recibir el director de esta institución era un equivalente a 100.000 euros año. Entonces hagan cuentas y piensen como la cantidad de exigencias que se le van a que se va a someter este sujeto, pero pues el beneficio que va a obtener. Y por favor compárenlas con los sueldos que se pagan en Colombia.
De hecho, esa sería una muy buena investigación de tesis de pregrado, que ustedes empezaran a indagar como, bueno, ¿cuánto se gana un curador en Colombia dependiendo de la institución a la que esté vinculado? ¿Cuánto se gana el curador de una sala universitaria estilo la sala de exposiciones en la SAP? ¿Cuánto se gana un curador que cura una sala universitaria estilo la que opera en la Universidad de Antioquia? ¿Cuánto se gana un curador que opera con una institución museal estilo el Museo Arte Moderno de Bogotá o el Museo Arte Moderno de Medellín? ¿Cuánto se gana un curador en la colección del Banco de la República? ¿Cuánto se gana un curador independiente? E incluso cuánto podrían aspirar a ustedes a ganarse si decidieran acometer esta carrera y empezaran a trabajar desde la base de la pirámide alimenticia de la curaduría, espacios independientes, espacios autogestionados, después pasar a ganar premios universitarios o patrocinados por IDARTES, pues porque los estímulos para este área de trabajo en el Ministerio de Cultura también desaparecieron, o sea, olvídense que les va a pasar y si les pasa, pues van a tener la obligación de cumplir con el modelo fascista de autoexplotación, generación de ingresos, capacidad de cualificarse a partir de la autopromoción y promoción, autopromoción de ustedes y promoción del ministerio respecto a las prerrogativas de la economía naranja, etcétera, etcétera. Digamos que ahí en ese sentido, esa indagación les podría permitir, les permitiría a ustedes comprender otra vez, ¿no? Como la manera en que se define al curador institucionalmente, la manera en que se reconoce el rol del curador en nuestra época, la cantidad de funciones que se le asignan e incluso la manera en que se niega el acceso a esa información por parte de ciertas instituciones. Cuando ustedes se estrellen con la barrera típicamente colombiana del usted no sabe quién soy yo, usted no puede venir a preguntar eso, esta información es privada, nadie puede saber cuánto ganan nuestros curadores, quizá porque les pagan una mierda. Entonces, ustedes pueden entonces ya establecer como ve el rol de curador en X institución, determina el obtener un sueldo que no se puede conocer si no se hace parte de la institución. ¿Esto a qué se hace equivalente? A una práctica de control de la información, de regulación del mercado laboral, de promoción de la explotación o autoexplotación, etcétera. Es decir, podrían establecer una serie interesante de lecturas. Volviendo entonces al modelo de aplicación, en primer lugar, en el documento que se hace público de parte de esta institución se hace clara, se redacta claramente la misión que tienen en el sentido de, y aquí se redacta sobre todo en un sentido macro, casi maximalista. Básicamente ellos dicen, hacer vivir el arte contemporáneo, en especial el catalán. Me parece que hay una clara aspiración ética e incluso ontológica respecto a la labor que cumple esa institución dentro del contexto de donde aparece. Hacer vivir el arte contemporáneo. Eh, Ese hacer vivir, esa es la combinación de esos verbos, podría llevarnos a entender que esta institución podría tener una vocación pedagógica, una vocación de proyección social, una vocación respecto a eso que en Colombia equivocamente se llama responsabilidad social y corporativa. Incluso podría involucrar el hecho de que dentro de ese hacer vivir el arte contemporáneo buscaría entonces ampliar el público que pudiera llegar a esas prácticas artísticas que están casi en producción, que se están dando casi en tiempo real, para que las entiendan, para que las comprendan dentro de su contexto, porque aparece este tipo de prácticas en nuestro contexto, y de hecho para que ese público pueda configurarse como un público crítico. Sí, eso lo puede hacer mi hijo de 2 años, pero también crítico respecto a su contexto, es decir, a partir de lo que me
presenta esta obra, lo que entiendo de esta obra, puedo entender el contexto en el que estoy viviendo y el infierno socioeconómico al que estoy sometido. Y por otro lado, incluso podría llegar, y ya más adelante lo mencionaremos, podría llegar a la consolidación de líneas de investigación, es decir, hacer vivir el arte contemporáneo en el contexto y sobre todo hacer énfasis en la visibilización de la producción local, es decir, del arte catalán o de artistas catalanes. No podría, creo que no me decantaría por ninguna de las dos fórmulas, las usaría ambas. Podría llevar también entonces eso, como a una consolidación de un público capaz de entender la práctica artística contemporánea y entender o por lo menos enumerar o por lo menos identificar la práctica artística de los artistas pues que se definen, se operan más bien en ese espacio. En segundo lugar, mencionan las herramientas a que va a hacer, de que va a hacer, de que va a sacar provecho esa institución, la investigación, la difusión y una que viene a atravesarlas, que estaría en la mitad, que es la generación de conocimiento. Esta es la que me parece más importante y es la que permitiría contrastar el hacer vivir el arte contemporáneo con una determinación de acciones. Entonces, quiero hacer vivir el arte contemporáneo y en especial el catalán. Quiero generar conocimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Promuevo publicaciones, promuevo el desarrollo de canales de circulación de información vía web, promuevo la producción artística, comisiono la realización de obras, adquiero obras, en esa labor de coleccionismo las estudio, cómo las exhibo, es decir, esto condiciona modos de hacer. Los efectos que busca provocar esta institución en su contexto, entonces ya se vienen a articular, ya ustedes comprenden como la lógica, la manera en que esa institución se concibe a sí misma y se concibe hacia un entorno social. Básicamente, y otra vez vienen como las aspiraciones, aquí de hecho se añade una, como además de las aspiraciones como éticas y ontológicas, se añade la del deleite, la de la satisfacción, la diversión, podría decirse incluso. Entonces, uno de esos efectos tiene que ver con provocar el disfrute del arte y la cultura contemporáneas. Dos, despertar el interés. Y tres, incidir en la transformación de la sociedad. Me llama la atención esto sobre todo porque al ver la programación del Magua y al mirar, por ejemplo, desarrollos que realizan sobre cultura contemporánea a partir del análisis de producción y circulación de información en entornos digitales, redefiniciones de categorías artísticas que vienen de una gran tradición, no sé, la redefinición de público, la redefinición de obra, la redefinición de autor, a partir de exposiciones, proyectos de construcción de información a través de podcast, canales de comunicación, invitación de investigadores, etcétera. Me parece que sí permite como generar un magma de interés por parte de un público que podría llegar condicionado por su formación, estudiantes de arte, artistas jóvenes, artistas, investigadores, pero también podría generar interés en una capa más amplia, personas procedentes de universidad con formación en ciencias humanas o incluso, y esto ya es mucho más ambicioso, pero aquí ya habría que mirar qué efecto tiene, la construcción, la consolidación de un público que mire esta programación y adquiera y ejerza pensamiento crítico, otra vez, sobre lo que la programación que se le propone y sobre las posibles derivas conceptuales o temáticas que pueda extraer a partir de las obras que aprecie. El último punto, el de incidir en la transformación de la sociedad, a pesar del maximalismo que convoca, y creo que aquí ya utiliza, repito esta palabra por segunda vez, aquí la aspiración de incidir en la sociedad se presenta de manera macro y amplia, quizá para negociar duro con los contextos con los que tenga que hacerlo, con los políticos y los económicos. Negociar duro en qué sentido, como cuando a ustedes les proponen desde una institución que hagan una curaduría y les dicen, bueno, usted propone su sueldo. Ustedes como saben que siempre les van a pedir rebaja, ustedes dicen, ok, por hacer esta curaduría pido 10 millones de pesos esperando cobrar 7 millones de pesos. Obviamente, deducción de impuestos y la negociación misma que hagan con la institución. Bueno, si triunfa la reforma tributaria, pues ni puta idea en cuánto va a quedar su sueldo real.
pero en ese sentido el negociar duro también está implicado en este tipo de documentos, en la redacción de este tipo de documentos. El presentar a una institución de énfasis cultural, expositivo y museal como una institución que aspira a incidir en la transformación de la sociedad, no es tanto, no lo veo tanto como el autoasignarse un rol que se le quita al político, como que esa función le corresponderá al político, sino que más bien combina, combina y entiende su labor dentro del espacio donde aparece a partir de una que vendría a ser como un proceso de autorregulación, donde uno de los elementos que espera establecer de comunicación, de diálogo o incluso de debate con su sociedad es el hecho de que ésta se transforme a partir de los procesos que allí se realicen. De hecho, este punto de los efectos que espera se esperan de la misión, visión de esta institución, el hecho de incidir en la transformación de la sociedad, daría otra vez como un proceso de investigación para que ustedes, por ejemplo, lo aplicaran en el contexto, en su contexto inmediato, volviendo otra vez como a nuestros escenarios. ¿Cómo incide en la transformación de la sociedad la existencia de la sala de exposiciones ASAP? Entonces ahí, al hacer esta pregunta, deberían definir entonces cuáles son la misión, visión de esa sala, entrevistar a sus directores anteriores y actual, mirar la programación, mirar el contexto inmediato de la sala de exposiciones que opera pues en una escuela de arte donde hay diferentes tipos de enseñanza, ¿no? Diferentes especializaciones, dramático, dirección de teatro, música, interpretación musical, composición, danza, historia y teoría de la danza, historia y teoría del teatro, artes plásticas y visuales, historia y crítica de artes visuales. Entonces, bueno, ¿cómo opera ahí? ¿Cómo es efectiva la gestión de la sala ASAP en ese entorno? Y ampliando el marco de lectura, la riqueza que ofrece al investigador el espacio donde está ubicada la ASAP, el Palacio de la Capuchina, en un entorno rodeado de ollas donde se venden drogas de instituciones del Estado que buscan cómo intervenir a manera de trabajo social con poblaciones de drogadictos, trabajadoras sexuales indigentes, un entorno urbano que también tiene práctica de indigencia. De hecho, hay indigentes que ven en la parte de atrás de la SAP hacia la Caracas. Tiene al lado pues una iglesia, cómo se relaciona el público de la iglesia con la sala SAP o no, si se dan la espalda o si dialogan, y cómo dialogaría la programación de la sala SAP con el contexto de vida económica diurna que opera en ese sector, básicamente en el sector de la Capuchina y San Victorino, entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, hay un gran flujo de población flotante que mercadea bienes, sobre todo electrodomésticos y repuestos. Entonces, ¿cómo dialoga la sala con esa población? O si no dialoga. ¿Y por qué? Si, por ejemplo, en las salas se quisiera incidir en la transformación de la sociedad, o si de hecho ese tipo de aspiración no existe en la redacción como de labores que se espera cumplir desde este espacio. Ya pasando al organigrama, me parece que lo que les decía, en la descripción se distingue un organigrama en dos renglones, uno configurado por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, encargado de aportar recursos para el funcionamiento de la institución, y otro, el de la Fundación Macua, que está encargado de financiar el programa de adquisiciones de obra y los proyectos educativos, coleccionismo, difusión. Entonces, en ese sentido, importante notar cómo la presencia del Estado busca garantizar la operación infraestructural, traduciéndolo a bogotano, pagar los servicios, pagar el celador, pagar el mantenimiento del edificio, y la Fundación Magua estaría casi, según lo entendí, estaría casi al mismo nivel de estas entidades para garantizar la acción en términos de incidencia en el campo artístico y cultural.
el programa de adquisiciones, es decir, la generación de una colección, la consolidación de una colección y la posibilidad de proyectar hacia afuera los resultados de investigación que se den allí. Entonces, pasándolo a bogotano, los de la Fundación MACBA serían entonces los jefes de este director respecto a dónde provienen su sueldo, o sería la generalita del ayuntamiento ministerio. Valdría la pena como determinar eso, como a quién le debe prender velas el director de esta institución, al Estado o a esta fundación semiprivada, semiestatal. Y hay un punto que me llama mucho la atención, como que la plaga de la industria, perdón, de la instrumentalización de las prácticas investigativas en artes, pues no es solamente colombiana con el agente naranja, sino que en el caso de esta documentación, de la aplicación del MAGUA, se menciona el hecho de que es necesario atender de manera creciente a la generación de recursos propios. Es como, sí, ok, ustedes están subsidiados, ustedes los mantienen por este lado, ustedes los mantienen por otro, pero a ver si producen plata. Entonces, eso, como que llegamos entonces como a la espectacularización, a la entontización, al apendejamiento de este tipo de procesos que buscan incidir en la transformación de la sociedad. Es decir, ok, esta institución busca provocar el disfrute del arte y la cultura contemporáneos, despertar el interés, incidir en la transformación de la sociedad y también atender de manera creciente la generación de recursos propios. Es como, ok, arte y revolución, ¿y qué? ¿Camisetas que digan arte y revolución? ¿O arte y revolución y qué? ¿Talleres para hacer pan de masa madre y cobrar a partir de ellos y además vender pan? En fin, eh, obvio, en el Bagman las respuestas podrían ser menos folclóricas, pero si lo traemos a nuestro contexto, pues esas respuestas tienen que ver desde impresión, mandar a hacer tote bags impresos con el logo del espacio, fiches de la exposición, catálogos mediocres, en fin. Ya me estoy refiriendo al Museo de Arte Moderno de Bogotá, pues en breve. Hay una serie de líneas de trabajo y funciones que se le van a asignar a este director. Respecto a líneas de trabajo, hay tres gruesas: adquisición y conservación y estudio, creación de fondos bibliográficos y documentales, promoción de actividades como espacios para la educación. Respecto a adquisición y conservación y estudio, a este aspirante director se le va a exigir, de hecho, que redacte, ya lo hablaré después en el documento de aplicación, que redacte sus políticas de adquisición, qué es lo que va a privilegiar. Y en ese sentido valdría mucho la pena, si se quisiera hacerle seguimiento, si ustedes quisieran pues hacerle seguimiento a esta aplicación, que vieran quién aplicó, vean su procedencia de clase, de género, espacio de formación, lugar donde nació, si es hijo de migrantes, si es establecido, cuántas lenguas habla, es decir, caracterizar a ese sujeto para mirar después cuál es su política de adquisiciones, qué tipo de proyectos, de propuestas, de obras de arte va a adquirir, o de propuestas en torno a que manejen lógicas artísticas va a adquirir o va a promover desde su función. Y en ese sentido, no solamente es como, bueno, ¿qué va a comprar? ¿Cómo lo va a conservar? Y cómo se va a generar estudios respecto a ese material. Es decir, nos vamos a llenar, voy a ponerlo como, voy a contrastarlo como con el proceso de consolidación de la colección del, museo, del Banco de la República. Entonces adquirimos obras y las tenemos, sobre todo por el proceso inicial de consolidación. Adquirimos obras, recibimos obras de gente que es amiga del director, del gerente general del Banco de la República, o es amiga del director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, o es esposa de un embajador, o es una mujer de clase media alta bogotana que gasta su tiempo libre haciendo cuadros de mierda, o realizamos una adquisición concienzuda que busque, no sé, reflejar cierta línea historiográfica del arte contemporáneo colombiano. En el caso de la colección del Museo de Arte del Banco de la República, pues del Banco de la República, originalmente la idea de adquisición y estudio estaba marcada por el ejemplo que di anteriormente. En ese sentido hay un artículo de Germán Rubiano en la revista Art Nexus que da cuenta de esa anomalía, que originalmente esa colección se configuró básicamente para pagar favores y llenarse de chiquero.
Entonces, dentro de las descripciones de las líneas de trabajo, la de adquisición, conservación y estudio, en este caso apunta al hecho de facilitar, estimular la producción de interpretaciones de índole educativa, es decir, de procesos de indagación respecto a obras adquiridas, procesos, etcétera, que permitan, procedimientos, qué pena, que permitan establecer canales de comunicación con un público ideal, especializado y amplio. La creación de fondos bibliográficos y documentales, pues básicamente es eso, como qué interés se tiene en esta institución por acrecentar producción de material, de literatura, literatura que me refiero como a producción de textos especializados, catálogos, incluso investigaciones monográficas respecto a su colección, y yo creería, esto ya lo hablo desde mi ignorancia, creería que incluso buscando proyectarse, no sé, estoy cruzándolo con el hecho de la misión de hacer vivir el arte contemporáneo, en especial el catalán, como generar, consolidar, plantear una base de conocimiento del arte del contexto para que después se le investigue. El último punto básicamente apunta, y ahí lo menciona, al desarrollo de un espíritu crítico, otra vez, incidir en la transformación de la sociedad. Entonces, promoción de actividades como espacios para la educación, no solamente para transmitir la información y esa generación de conocimiento que se dio al interior de la institución, sino, otra vez, garantizar que la persona que llega a esta institución y consume sus bienes, sus productos y servicios, salga transformada y además críticamente transformada. Ahora bien, las funciones de la dirección básicamente las podremos enumerar. Tiene que concentrarse en la dirección artística y patrimonial de la institución, dirigir la, dirigir la administración, bla, dirigir el tipo de servicios que va a prestar esta institución, dirigir el tipo de actividades que se organicen, prestar asesoría técnica a otro tipo de instituciones, proponer la compra de horas, y me encanta que aquí por lo menos son claros respecto a las cifras, ¿no? Proponer la compra de horas hasta 15.000 euros. Y en ese sentido, otra vez, política de adquisición, condiciones de origen sociales y económicas de este director, porque compra este tipo de obras. O sea, me parece que sí, al mencionar la plata, queda como más claro qué puede hacer esta persona y hacia dónde podría dirigir su accionar, elaborar un programa artístico y de contenidos y emitir informes sobre la aceptación de donaciones y herencias y ejecutar acciones delegadas, lo que se le, no, lo que se le ponga, lo que se le proponga o lo que se le imponga también. Me gusta ver que en esta enumeración de funciones se hable del hecho de que esta persona debe emitir informes sobre la aceptación de donaciones y herencias. ¿Cómo operaría eso en el campo colombiano? Con cierto tipo de dineros provenientes de ciertas familias dedicadas a ciertos negocios que amasan mucho dinero, pero están claramente en el entorno de lo ilícito. Las familias de narcos le heredan a los museos. Ni idea. Ahora bien, respecto a, entonces, eso, estaba hablando de las funciones de la dirección. Ahora, sus responsabilidades. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez son más allá que aspiracionales, son de índole ontológica o éticas, aquí ya marcan claramente qué es lo que con qué debería cumplir esta persona. Una de sus responsabilidades sería la dirección artística, de investigación y de patrimonio del museo, la dirección de líneas estratégicas de la colección, la definición de líneas programáticas, actividades, programas a realizar, exposiciones, el diseño de una política y una práctica, creería yo, de adquisiciones, ejercer la representación institucional, mantener una relación efectiva con los medios de comunicación, y un elemento que me parece fundamental, que para el caso colombiano es la locura, mantener una relación efectiva con el sector artístico. ¿Por qué me parece la locura? Ustedes recuerdan que en la introducción de esta clase les presenté
que viene a ser como ese infomercial biográfico del curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá y como el hecho de que, como yo resaltaba el hecho de que sí, cuando él llegó acá no tenía ni puta idea del contexto político, no tenía, en ese sentido, tenía un clarísimo sesgo respecto al tipo de artistas que podría, a los que podría acercarse, que podría conocer, o los que podría saber. Tampoco me atrevo a decir que los conoce. Bueno, sí, no mentiras, no. Y por supuesto, entonces, el tipo el tipo de incidencia que habría de tener en la política de adquisiciones y en la programación de ese museo. Entonces, ese artículo sí está en digital y la recomendación que les hago, porfa, si llegan a él, eh, descárguenlo porque perfectamente puede, magia, desaparecer en algún tiempo. Ese artículo muestra que efectivamente dentro de las funciones que tiene el señor Eugenio Viola en la curaduría del Museo de Arte Moderno de Bogotá, sí mantiene unas relaciones efectivas con los medios, es decir, así ignore todo sobre nuestro campo, lo entrevistan y le permiten aparecer en un periódico presidencialista y de representante de la gran prensa colombiana como El Tiempo, pero lo chévere es que en ese autoperfilamiento que hace el tipo, pues dice como no tenía ni puta idea de Colombia, igual gané, soy activista. Dice como, uf, me encanta, o sea, uno no sabe si es como está confesándose o cometió un lapsus, pero bueno. Entonces, volviendo a las responsabilidades que cumple, que deberá cumplir esta persona, son unas responsabilidades bastante amplias, pero que si uno las compara con el sueldo que va a tener, más los presupuestos que va a manejar, como que también le permiten dimensionar hasta dónde establecer esa amplitud, hasta dónde llegar. Me gusta pensar en esto, digamos que aquí lo cruzaría con el hecho de la procedencia geográfica, que la persona sea español o pertenezca o esté en la Unión Europea, y en el caso de personas que estén por fuera, su nombramiento estaría condicionado, pues obviamente, del hecho de que tenga autorización para establecerse en la ciudad sede de esta institución y pues ejercer sus funciones. Me gustaría pensar entonces eso, como qué tipo cómo traduciría estas responsabilidades una persona que en la actualidad esté en la treintena, que tenga estudios de pregrado en un país latinoamericano, que tenga estudios de de posgrado, pues, en una institución hegemónica, que establezca redes de amistad institucionales, universitarias en estos diferentes espacios o estratos. Yo lo vería porque lo veo como económicamente hablando, entonces entre los pobres de su país pobre y los pobres los otros pobres de otros países pobres en la universidad hegemónica y los del país hegemónico en sus universidades hegemónicas, cómo establecería esas redes y ese establecimiento de redes más el tipo de especialización obviamente que realice, cómo van a condicionar políticas de adquisición, programas, definiciones de público, definición, incluso cómo podría esto determinar la definición de campo artístico con la cual esa persona considera que debería tener una relación efectiva. Si para esa persona campo artístico es, no sé, el área del diseño de modas y tres artistas de una galería privada, de los cuales solamente nombra uno, bueno, no, nombra dos, y pues nada, que son bilingües. Pues como que, pues nada, vengo de afuera, soy de un país, comillas, del tercer mundo, del primer mundo, como lo suele decir un personaje en el que estoy pensando. Y nada, y pues nada, llego a operar allí con base en mi ignorancia y mi simpatía. Ah, bueno, y soy activista, entonces, hijo de puta, qué cantidad de proyectos significativos para incidir en la transformación de la sociedad habrás de estimular desde tu labor en esa institución. Ahora bien, dentro de los requisitos que se mencionan está obviamente la titulación universitaria y la experiencia en dirección de museos o instituciones afines y las capacidades que van a valorarse en la evaluación de las hojas de vida que lleguen van a estar,
van a destacarse la capacidad de programar, de gestionar, de liderar, de comunicar, de planificar, de conocer el contexto local, nacional e internacional. Otra vez, ese artículo del tiempo es como putamente la locura. Es decir, si se valora el conocimiento del contexto. Y creo que la manera como están definidas en el texto, porfa, remítanse allí, les permite como otra vez, como dimensionar hasta dónde se puede actuar, qué se puede hacer, digamos, cómo se define allí la gestión, cómo se define allí el liderazgo, la noción de comunicación, no solamente para tener como buenos amigos en la prensa que le publiquen todo lo que se le hagan entrevistas infomerciales donde hablen de su ignorancia sobre el campo al que llegó, o si más bien esta noción de comunicación, como se muestra acá, opera también en términos del organigrama de las personas con las que va a trabajar, de las instituciones a las que habrá de acercarse, del campo artístico con el que se tiene que relacionar, y como en todos esos casos el establecimiento de estos canales pues debe ser efectivo, por ejemplo, manejando el idioma del espacio a donde llega. En términos de planificación también, planificación de funciones, planificación sí, desarrollo, diseño de ejecuciones presupuestales, teniendo en cuenta el modelos tributarios, qué tipo de figura tiene esta institución, cómo pagamos impuestos, cómo realizamos intercambios internacionales, cómo procedemos a manejar, no, más bien, cómo conocemos, cómo entendemos la institución en términos de su proyección financiera para poder realizar actividades de intercambio internacional, nacional, local. Por eso tiene que conocer el contexto. Finalmente estaría la presentación de la aplicación, ¿no? Entonces, la hoja de vida, donde se certifiquen los requisitos de titulaciones de formación, pues universitaria y de posgrado, la experiencia en dirección de museos e entidades afines, más un informe que debe contener 5 partes. En este sentido, la primera parece buenísima respecto a la manera en que ese aspirante de director de museo con unas claras funciones curatoriales entiende al museo. Entonces, ¿cómo entiendo yo la categoría museo en la actualidad? Y ahí ya dentro de la redacción del documento se perfila, se orienta un poco hacia dónde debería llevar esta persona. Es básicamente, en el informe que tiene que hacer el punto 1 debería ser la redacción de la visión que tiene esta persona en torno a la misión del museo como servicio público. Gruesísima, maximalista, pero aspiracional muchísimo, pero que ya en su propia redacción trae unas implicaciones supremamente enriquecedoras, es decir, cómo entender un museo y su colección como servicio público, cómo operar esta institución y su colección bajo la lógica de servicio público. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a la colección Botero en la Luis Ángel Arango, entren, antes de entrar pregúntense, ¿esto es un servicio público? Y otra vez, si hacen la biografía de este proceso, si lo investigan, van a ver que de pronto, no. Sobre todo como por las negociaciones los requisitos que se le impusieron a la institución anfitriona para recibir ese monumento al ego de Fernando Botero. Segundo, ¿qué políticas va a tener para conservación de obras, difusión de la colección y la información derivada de ella, el impulso de procesos de investigación, prácticas de archivo y políticas de adquisiciones? Entonces es como que se le pide claramente, ok, ¿cómo vas a preservar la obra? ¿Cómo va la colección? ¿Cómo vas a difundir lo que se produce acá? ¿Cómo vas cómo vas a construir, qué tipo de base vas a construir para que se produzca investigación acá? ¿Cómo vas a consolidar los fondos bibliográficos y el archivo, de hecho, generado a partir del trabajo o de tu trabajo o del trabajo de los funcionarios que traigas al frente de esta institución? Y, bueno, ¿cómo vas a incrementar este acervo? Asimismo, el punto 3 debería tener un programa de exposiciones a partir de la colección del MACBA y sobre arte contemporáneo. Entonces, doble exigencia, ¿no? En este sentido, además de que la persona debe tener conocimiento del contexto local y nacional, también debería tener un despliegue, debería
desenvolverse bien en el conocimiento del campo artístico contemporáneo internacional a varios niveles, de producción académica, de circuitos feriales, de instituciones que operan entre sí, que dialogan entre sí y cómo podrían dialogar con esta institución. Punto 4, el programa de mediación, cómo se va a realizar esa proyección de las actividades del museo hacia el público. Y punto 5, cómo va a construir redes, cómo va a acercarse a instituciones de diferentes niveles para consolidar la presencia de esta institución, no solamente en su contexto, sino incluso internacionalmente. De hecho, podría traerlo, sin ánimo de ironizar, cómo construir esas redes para lograr hacer vivir el arte contemporáneo, en especial el catalán, que era lo que decía respecto a la misión de esta entidad.